motocicletas con bajos números de producción, construidas especialmente para las carreras. ¿Qué le parece? Sí, señor. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Tenemos dos grandes invitados, pero iniciamos inmediatamente con mi compañero que siempre está aquí con nosotros, Javi Loaiza, que del fútbol va a dejar los tacos por ahí y los balones y vamos a hablar de motores, Javi. ¿Cómo estás, Gis? Súper. Muy contento de estar nuevamente por acá. Sí, vamos a hablar un poquito de motores. Obviamente dejamos de lado lo que es el fútbol y meternos en este campo de los motores que siempre es tan interesante, ¿verdad? Chivísima. ¿Y a vos te gusta mucho eso, Javi? Sí, claro, a todos, a todo lo que es con tema de carros, motores, motocicletas, todo eso es y que por cierto, lindo. hoy vamos a ver diferencias entre el fútbol y los motovelocidad. Vamos a hablar un poco acerca de eso, va a estar buenísimo. Estuvimos comentando un poco. Sí, estuvimos comentando un poco atrás. Sí, va a estar muy bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de un deporte de motores muy, pero muy entretenido. Si a usted le gusta, mire, quédese aquí porque esto va a estar buenísimo. Y además que es muy diferente. Me refiero, por supuesto, al Superbike. Para ello, contamos con la visita de dos experimentados pilotos. Uno que ya estuvo con nosotros hace muchos años, vea, le digo, hace como 7, 8 años estuvo aquí con nosotros en Sport TV, hace mucho tiempo, y bueno, lo tenemos otra vez aquí, está tal cual, él está igualito, no ha cambiado nada, pero sigue en este deporte tan bonito. Ellos son Raúl Pacheco, que ya nos había acompañado en alguna ocasión, y Daniel Urbina. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Raúl, empiezo con vos. ¿Cómo vas? Súper bien, súper emocionado. Qué dicha que me ven igual. Estás igualito. Sí, que seguimos igual, ¿no? Súper emocionados. Muchas gracias por invitarnos. El hotel está lindísimo y lo importante es lo céntrico también que está. ¿Verdad? Qué chuzo. Sí, es súper lindo. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido de estar acá, muy agradecido con el equipo y con ustedes también por invitarme. Y siempre es lindísimo hablar sobre el tema que a uno lo apasiona. Claro, por supuesto. Ya ustedes vienen uniformados. Qué chiva, Monster. Ah, sí. Es uno de los patrocinadores. Sí. Nuestro equipo ha ido creciendo. Ahorita somos 10 pilotos. Pero estamos apostando más por los niños también. Entonces hay una categoría que se llama Mini GP, que van niños desde los 6 hasta los 12. Y ya tenemos 4 Mini GPs y tenemos Juniors, que son 15, 16 años. Estamos apostando por ahí y nosotros los de alta cilindrada. Javi, ¿qué pensás? ¿Fútbol pues, o motovelocidad para Marianito? Bueno, para mi hijo, esperemos de que fútbol, ¿verdad? Pero uno no sabe, en esto del deporte, claro, al final todos son lindos, ¿verdad? Y es mucho también lo que el chico quiere al final. Así es, por supuesto, que chiva. Bueno, muchachos, vamos a iniciar conversando sobre la información general de lo del Superbike. En palabras sencillas, ¿cuáles son las principales características, técnicas de las motocicletas que se utilizan en una competencia de Superbike? No sé, pero a mí me llama mucho la atención los neumáticos que ustedes utilizan, que particularmente para el Superbike, que son para el Superbike, o sea, que son diferentes. Sí. Bueno, las motos son totalmente diferentes a las de serie. Obviamente tienen la base, ¿verdad? Pero digamos, las llantas son de goma, son totalmente lisas. Ahí nosotros tenemos que elevar las motos, tienen que estar en el aire, en los pits. No pueden tocar el piso para poder ponerles calentadores que las llevan a entre 80 y 90 grados. Wow. Así tenemos que salir para que resista las fuerzas G y las velocidades y los pesos para poder inclinar las motos a los niveles que nosotros inclinamos. Esas famosas fuerzas G, contanos un poco, porque yo sé que los que conocen, yo conozco un poquito, pero hay muchos que no conocen de las famosas fuerzas G. Sí, bueno, para empezar, las fuerzas G es lo que tenemos que arrastrar, ese peso, esa fuerza que hay que arrastrar. Para ponerlo así en términos generales, cada kilo, digamos, a mí me controlan cada kilo que yo tengo, ¿verdad? Porque así se setea la moto, ese kilo en aceleración hay que jalarlo, hay que llevarlo, ¿verdad? Para llevarlo a 250, o sea, de 0 a 200 kilómetros por hora, tenés que arrastrar ese peso, ¿verdad? Y las fuerzas G empiezan cuando freno, ¿verdad? Cuando una frenada, ¿verdad? Violenta, más de 200 kilómetros por hora, tenemos que presionar la maleta de freno hasta 7, 8 kilos de presión, ¿verdad? Eso hace que los músculos sufran también, ¿verdad? Y segundo, una persona como yo que peso aproximadamente 70 kilos, cuando yo freno ahí a más o menos 3.2 o 4 Gs, mi peso de 70 kilos en ese momento está pesando 600 kilos. ¡Wow! Dani, yo no paso de 60 kilómetros por hora cuando ando en mi Vespa. Ok. Algo chiquitito. Contanos un poco acerca de todo eso. Bueno, agregando lo que está diciendo Raúl, hay algo que la gente se pregunta, es que nosotros usamos en las llantas de nosotros y las velocidades, las llantas de nosotros no tienen rayitas. Entonces todo el mundo nos dice, bueno, pero ¿por qué las llantas, si una llanta de calle tiene rayas, las de carros y todo, las de nosotros no? Es que
cuando nosotros vamos a más de 200 kilómetros por hora, 260, 280, él es el que se fija siempre cuánto vamos, yo no. ¿Cómo se llama? A mí no me gusta, yo le quito todo lo de la velocidad porque a mí me gusta más saber cuánto es el tiempo que se hace y todo esto. Pero lo que sí es definitivo es que nuestra llanta, aunque usted la ve que una llanta puede ser de este tamaño, la superficie de contacto es menos que una tarjeta de crédito. Entonces, cuando nosotros estamos inclinando la moto en una curva para salir a la recta que alcanzamos tal vez unos 160 kilómetros por hora en esa curva y vamos pegando la rodilla, lo que va tocando el suelo es solamente menos que una tarjeta de eso. Entonces, no es solo, es lo bonito de este deporte es la combinación entre ir muy rápido y y que todo tu cuerpo va tocando el suelo, ¿verdad? Porque normalmente cuando agarramos las curvas es muy diferente cuando andas en la calle, vos sentís la velocidad que cuando sentís la velocidad que te está vibrando en la rodilla porque vas sintiendo la calle, ¿verdad? Pista, entonces vos vas sintiendo la pista y es vacilón porque en algún momento, ahora que vamos a tocar el tema de fútbol, en algún momento uno como cuando está pequeño lo piensa, fútbol, motos o carros. Pero es que Raúl, igual que yo, tuvimos la experiencia, y él más que yo, de correr carros, de carreras en la Guásima y en Panamá y en otros países, y aún así decidimos correr motovelocidad. O sea, siempre la adrenalina corre por las venas. Es que es la combinación entre la velocidad y sentir esto que les estoy comentando, que lo hace a uno continuar, ¿verdad? Es complicado dejar este deporte. Sí, totalmente. ¿Qué dato más interesante ese? Porque uno creería que a veces uno tiene la idea de que mientras la llanta tenga más taco, tiene más tracción. Entonces uno dice, esa llanta no tiene ni siquiera las líneas, ¿verdad? Nada. Entonces, o sea, que usted diga ese dato, que es como una tarjeta de crédito, lo que está tocando, digamos, o sea, es un dato que yo no sabía, la verdad, y es súper interesante. Uno creería, como te digo, que a veces más bien, si tiene más taco, frena mejor, y en el caso de ustedes es muy diferente, ¿verdad? Y el agarre, digamos. El agarre, claro. Nosotros vamos sintiendo, digamos, hay gente que nos dice, bueno, es que ustedes pegan la rodilla para sostenerse. Claro. La rodilla es una parte de toda la parte sensorial de cuánto vamos a agacharnos un poquito más o si tenemos que acelerar más y todo. Porque lo que no se ve desde afuera es que la mayoría del tiempo las llantas no van agarrando. O sea, uno va derrapando la mayoría del tiempo. Aunque uno va acostado, la llanta se está yendo o se está yendo atrás o se está yendo adelante. Entonces todo esto vos lo vas sintiendo conforme vas haciendo la curva. Disculpa, ¿y la rodilla sí toca la calle? Sí, claro. No solamente la rodilla, sino que esta parte de la bota también toca. Tanto que yo tengo que estar, yo tengo la maña de pegar demasiado la rodilla, la punta del pie en el suelo, ¿verdad? Entonces tengo que ponerle platinas especiales que se gastan muy rápido. Y las de las botas, ¿cómo se llama? Son plásticas y se cambian porque son nada más son para nosotros saber que ya llegamos al límite o de ahí para abajo, estamos pasando. Y no solamente también es cuánto agacharnos, sino también en cuanto nos vamos a derrapar, ¿verdad? O la llanta, a veces la moto hace cosas que uno no espera, como que se le va la llanta de uno de adelante en un lugar donde uno no quiere, entonces ahí sí metes un poco más la rodilla como para salvar la moto o cosas así. Pero todo esto no se ve desde afuera. Y la parte sensorial, como decís vos, de cada uno de ustedes como pilotos tiene que estar intacta, perfecta, porque es esa sensación de cuando están pegando la rodilla, o sea, de no tocar más, porque te puede jugar una mala pasada, o sea, es decir, te puedes caer. Sí, hay que tener muchísima concentración. Yo cuando empecé en esto, hasta tenía que, por decirlo así, pensar a dónde tengo que parpadear. Imagínate. O sea, a ese nivel, porque yo sentía que iba tan concentrado, que no podía perder nada de concentración, que necesitaba no parpadear. Claro. Entonces después ya empecé a practicar a dónde parpadear y sí, uno necesita mucha concentración, por eso en las motos se prohibió la radiocomunicación, no hay comunicación como en los carros, que sí tenemos radios y podemos estar hablando con bits. Es tanta la concentración que uno necesita que no pueden haber esos factores, no puede haber nada que puedas ver, digamos, atrás. Uno necesita solamente concentrarse en el frente. Y como decían ellos, nosotros tenemos sliders, se llaman, ¿verdad? Que van tocando la punta del pie, la rodilla, inclusive tenemos sliders para los codos, porque a veces hemos tocado codo. Y yo he tocado codo, hombro, cabeza, todo cuando me caigo. Que por cierto estábamos hablando de eso, ahorita seguimos con estas preguntas que están muy interesantes. Estábamos hablando de eso porque Raúl nos decía, en una radiografía, digamos, que se le puede hacer, se ven las platinas que tenés una. Clavícula no tenés. Si tuviste alguna fractura de clavícula, ¿verdad? Ah, sí, bastante. Pero tenés diferentes platinas en tu cuerpo.
Dani también. Sí, Dani también, estamos Bueno, si empezamos de arriba para abajo, he quedado inconsciente Un tal vez escaneo, unas digamos. 3 veces inconsciente, me quebró Oh, por Dios. la costilla, me operaron la rodilla, tengo un pin en la mano, o sea, muchas cosas. Fuera Sí. el tobillo una vez. Gajes del así de todo. oficio. Pero, Bueno. ¿cómo se llama? Pero también han sido muchos años de correr. Y cómo se llama, y igual que cualquier deportista, sabemos a lo que estamos expuestos. Claro. Solamente que lo triste de esto es que a veces pasa mucho tiempo y no te pasa nada, y de repente Ahí llega, pasa. ¿verdad? Sí, Dios quiera que no, que no pase a más, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muchachos, nos vamos a separar un ratito, sí, nos vamos a ir a una pausa pequeñita, porque este tema está buenísimo. Vieran todos los temas que tenemos que están súper interesantes. ¿Le gusta a usted la motovelocidad? Quédese aquí, porque esto apenas inicia. Ya venimos, esto es Sport TV. Aquí seguimos con mucho más de Sport TV. Estamos hablando de Superbike, de motovelocidad, con este par de muchachones, Daniel Urbina y Raúl Pacheco. Estamos hablando, chicos, y tengo una pregunta aquí, dice, ¿cuáles son las diferencias de manejar una motocicleta Superbike y una motocicleta convencional? Qué buena pregunta esa. Yo sé que en la casa se preguntan eso. Bueno, hay muchísimas diferencias. A mí me decía, ¿por qué no puede usar su moto de carreras en la calle, digamos? Claro. Bueno, primero, los frenos son frenos especiales de carreras y uno toca la maleta y usted podría salir volando, ¿verdad? Son muy, muy violentos, ¿verdad? Segundo, el startor, que es como el alternador de una moto normal, cuando vos arrancas una moto normal, ella empieza a cargar la batería, ¿verdad? Desde que se arranca. Las motos de carrera no, tienen un startor muy pequeño que se hace para reducir pesos y todo, y ellos solo trabajan a altas revoluciones. Entonces, si yo usara una moto en la calle de carreras, primero la batería se moriría, Claro. se llega a morir, ¿verdad? Sí. Los cambios son de carreras. Entonces, digamos, yo cuando voy a compresionar, cuando estoy frenando, para frenar o para bajar cambios, yo necesito frenar muy violento y sin clutch y sin nada, que se llama auto blipper, tocar los sensores de cambios, y puedo hacer muchos cambios muy rápido, muy violento, como si fuera un Fórmula 1, ¿O sea, digamos. no tocas clutch? Jamás, ahí no No se se toca. puede. Pero lo que pasaría si yo estuviera en la calle, digamos, y tuviera un semáforo, lo que pasa, ese auto blipper, si a mí se me olvida frenar o sea, rápido, Ajá. y toco para empezar a compresionar, la moto más bien se aceleraría. Entonces, si a mí Sí, me pues, frena un carro te llevas el carro, pues, estás encima. exactamente. Claro, imagínate. porque están hechos para altas velocidades y están hechos para hacerlo violentamente, entonces Claro. en pista. Entonces, definitivamente es eso, es el 5%. Si estuviera mi mecánico te hablaría 80,000 cosas más de las diferencias, ¿verdad? No Ok. sé si Dani quiere aportar algo ahí. Sí, que clarísimo. No, bueno, vos que tenés una moto de calle, sabes que, y es vacilón porque nosotros también tenemos motos de calle. Yo ando lo menos posible en la calle, y otra cosa que nos hace gracia es que nosotros en la calle, por ejemplo, cuando nos pasa algún picón o alguna cosa así, nosotros, o sea, generalmente andamos lento. O sea, Sí. yo no me pico Sí, nunca en la calle totalmente, con nadie, ¿verdad? totalmente. Porque ya Muy uno, bien, porque presta ya uno ha atención. probado, ya probó esa diferencia entre lo que es andar en una moto de calle y andar en una moto de velocidad. Sí. Una moto de calle tiene muchísima menor habilidad de poder rescatarte de un Total. accidente. Nuestras motos están diseñadas y son, y todas, absolutamente todas sus partes están hechas para poder, para poder llevarlas al absoluto límite. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo he visto a Raúl, digamos, en los entrenamientos, cuando yo voy a verlo, digamos, salir de curvas totalmente agachado, porque la posición de él es muy, muy agachado, donde la moto se está yendo y está llegando al borde de la pista a lo máximo que da la moto, digamos, en las carreteras. Esto no se puede, pues las carreteras tienen suciedad, como decía Raúl, los frenos, la moto no está diseñada para todo esto. Entonces, es otro mundo completamente, ¿verdad? Más bien cuando nosotros andamos en la calle, y yo no sé si a Raúl le pasa, pero cuando yo ando en la calle, yo ando, no voy a decir asustado, pero ando con mucho cuidado, Claro. porque no voy a tener una moto que va a poder responder así. Y a veces se me olvida, yo ando en la calle con mi moto de calle y yo trato de frenar y la suspensión se baja un montón y yo digo, ¿qué es esto, verdad? Estoy Claro. esperando otro comportamiento de la moto. Entonces yo por eso prefiero o andar muy tranquilo en la calle, o si puedo no andar del todo, ¿verdad? Porque es absolutamente diferente. Bueno, y es que ese es un muy bonito mensaje, porque el porcentaje de accidentes de motociclistas aquí en nuestro país es sumamente alto, ¿verdad? Entonces hay que ver esa diferencia. Si a usted le gusta la velocidad y tiene moto, pues trate de hacerlo profesionalmente, o hágalo con otro tipo de moto, si no, haga conciencia, ¿verdad? Que es muy peligroso. Hay alguien que lo espera en su casa, hagamos conciencia de eso, que es muy importante, porque las motos convencionales de calle no son para correr, Javi.
Sí, Gis, iba a continuar con el tema. Yo creo que esto es un dato interesante. Ellos que son profesionales y dicen que cuando andan en la calle lo manejan lo más tranquilo que puedan. A veces uno anda manejando en carro y ve esos que andan en moto y pasan rapidísimo. Sí. Y aquí el tema difícil es que al final el chasis es la persona. Sí. Eso es lo que yo siempre digo, digamos. Y ustedes que son profesionales, que compiten a altas velocidades, cuando salen quieren andar lo mejor que puedan y más controlado. Y a veces gente que no tiene motos adecuadas andan a velocidades grandísimas, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema muy controversial aquí en el país. Yo lo que pienso es que si usted siente que usted es muy bueno y puede hacer esto en la calle, yo siempre les recomiendo que venga a la pista a tratar de hacerlo. Hay track days para todo el mundo, o sea, las personas pueden venir, traer su moto, arreglarla y venir y competir contra motos que sean parecidas a la suya y esto. Y va a ver que usted va a llegar a la misma conclusión que nosotros. No quiero decir que yo no fui loco cuando yo era joven. Yo cuando era joven también probablemente fui bastante loco para andar en la calle. Pero ¿cómo se llama? Después de que aprendes, después de que tienes todos los accidentes, operaciones y todo, te das cuenta de que definitivamente es muchísimo más emocionante hacerlo en un lugar controlado que cómo se llama que hacerlo ahí en la calle. Y cuando salís a la calle más bien y ves a alguien que te pasa y te pica, uno dice, qué vacilón, ¿verdad? Si supiera, ¿verdad? Uno es lo único que piensa. Yo no sé vos qué pensás. Yo digo, si supieras, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muchachos, vamos a ver. Existen técnicas de manejo que son fundamentales en una competencia de Superbike. ¿Qué nos puedes explicar, Raúl? ¿Cómo es? ¿Existen técnicas de manejo que son fundamentales en una competencia de Superbike? Bueno, es que las técnicas de manejo realmente es todo, digamos. En una moto nosotros damos en promedio, ¿qué puede ser? En un minuto es una vuelta en el circuito de competencia y nos pusimos a ver con el técnico y gente del equipo en cámara lenta diciendo todo lo que está pasando en ese minuto. Cuando lo analizamos, podíamos seguir hablando una hora analizando un minuto. ¿Qué pasa? La posición de las manos. Cuando viene antes de frenar, la posición de las manos antes de frenar, cómo preparas tu cuerpo para frenar, la rodilla en el tanque, porque uno viene las fuerzas G que te van a tirar. Segundo, si yo no me preparo para frenar, como te digo, usted a esa velocidad, 250 kilómetros por hora, usted toca el freno en nuestras motos así como si fuera normal y usted va a volar, que ya le pasó a varios pilotos novatos, ¿verdad? Que prepararon la moto con estos componentes, no están preparados, ninguna técnica, y apretó el freno y dice el mae, yo me levanté en un hospital. Claro. ¿Qué pasó? O sea, frenó, salió volando y la moto dio vueltas en el aire y todo. Entonces, la frenada es tan violenta que uno tiene que preparar todo su cuerpo para hacer la frenada. En el freno tengo que desmontar una nalga, como dicen, claro, ¿verdad? claro. Tengo que preparar la rodilla, el cuerpo, ¿todo? la frenada. Solamente del punto de frenado para agarrar la curva, en 1.8 segundos sucede un montón de cosas. La preparación, los frenos, bajar de 250 a posiblemente 80 o 90 kilómetros por hora para meter la moto en curva, sacar todo el cuerpo, acomodar la rodilla, la aceleración y bajar de 6 cambios a 3. Todo eso a veces sucede en 1.8 segundos. Sí, o sea, la mente es algo increíble y juega un papel muy importante en este tipo de deportes, Daniel. Sí, de hecho, cosas que me hacen mucha gracia es que en la calle vos que manejas, cuando vos vas a doblar a la izquierda, vos doblas la manivela hacia la izquierda. Sí. Nosotros doblamos la manivela al lado opuesto, ¿verdad? Que para poder agarrar la curva, que esto es o sea, bueno, que nos costa, bueno, al principio a mí me costó muchísimo aprenderlo. La moto para que se caiga, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a frenar, primero que nada nosotros vamos agachados, entonces cuando empezamos a frenar nos levantamos para que el viento también nos ayude a frenar y para poderse voltear, como están habiendo todas las fuerzas centrífugas y centrípetas para poderse agachar en contra de uno, entonces tratando de que usted no lo haga, entonces usted lo que hace es que gira un poco la manivela hacia el lado opuesto, entonces la moto hace a caerse como si usted se fuera a caer literalmente. Entonces, una vez que usted la dobla para caerse, ya después usted empieza a controlar. Eso sin contar que la llanta de atrás en todo ese rato no va agarrando porque la llanta va derrapando. Entonces, es la técnica de manejo es muy, digamos, a usted se la pueden decir como es, pero hasta que usted no vaya y experimenta esto, es un sentimiento tan locamente raro. Es de precisión, es de precisión. Es raro, o sea, no puedo describirlo, lo raro que es. Hay pistas donde hay que exagerar todavía más
Y usted siente que el volante no quiere. Por ejemplo, cuando vamos bajando la curva de atrás, aquí en el autódromo, bueno, en el antiguo autódromo de La Guásima, ¿cómo se llama? Para poder bajar, usted tiene que doblar la manivela hacia el otro lado y hacerle fuerza a la manivela hacia el otro lado para que la moto se mantenga en el suelo, porque ella por fuerza normal lo que quiere es ponerse de pie. Si se derrapa demasiado la moto y usted no tiene suficiente cuidado, la moto se va a poner de pie muy rápido y usted sale volando. Entonces son todas estas caídas donde usted ve gente que agarra la curva y sale volando, claro, y se mete en un golpazo. Todo eso es lo que uno va manejando en ese momento, ¿verdad? Sí. Consulta, ¿y todo ese análisis que hacen ustedes es como un entrenador que tiene o es ustedes mismos después que analizan la competencia, digamos? Yo creo que la mayoría somos nosotros, ¿verdad? Uno como les decía, uno analiza el video y después entiende eso y dice, ¿cómo, en qué momento yo bajé 3 cambios, frené, acomodé el cuerpo, bajé 250, 90 kilómetros, todo eso en 1.8 segundos? Claro. Sí. O sea, yo no lo podía creer, ¿verdad? La técnica que dice Daniel es el contramanillar, ¿verdad? Entonces, en resumen es que usted va bajando la moto, si usted hace así, la moto hace así. Si usted se quiere levantar, hace todo lo contrario a lo que uno hace en la calle. Normal. Claro, muy bien muchachos, vamos a ver, un seguidor de nuestro programa nos pide que expliquen, por favor, las diferencias mecánicas de una moto Superbike y una tradicional. Por ejemplo, cambios de velocidad, frenado, aceleración y entre otros. Ya me habías contado un poquito de eso, pero ahondemos un poco más. Bueno, vamos a ver, empecemos por, bueno, creo que son muchas las cosas que son diferentes, pero creo que lo de los neumáticos que ya tocamos es una de las cosas más importantes, pero de ahí en fuera es toda la preparación de la moto para el accidente. Las motos de nosotros están preparadas para accidentarse, ¿verdad? Entonces, todas sus partes en aerodinámica primero también, más todos los componentes que tenemos están hechos para un accidente, en realidad, para que se pueda romper, ¿verdad? En una moto de calle, cuando ustedes han visto un accidente, son montones de cosas las que quedan ahí en la calle, retrovisores, los vidrios, las luces, las motos de nosotros prácticamente no queda nada, ¿verdad? O sea, no queda nada en el suelo que pueda dañar a otro competidor. Nosotros lo que estamos preocupados es, tal vez el peor accidente que pueda existir, es que si nosotros nos cayéramos, toparnos con alguien al que vayamos a atropellar o golpearnos con una moto o golpearnos con una parte de una moto. Entonces, desde el tornillo del aceite tiene que ir fijado, amarrado con un safety wire especial. Todo está diseñado para el extremo, ¿verdad? Entonces, son motos muy diferentes en eso, pero de ahí a todas las partes. Lo otro que es muy bonito es la aerodinámica. Las motos de nosotros tienen unas aerodinámicas lindísimas, todas tienen aletitas y todo. Sí, ¿para qué es eso? Bueno, las aletas son una salvada, Sí. Yo pienso que lo de las aletas y todo eso son tan salvadas como tocar la rodilla al suelo, porque ayudan a controlar la moto en el peor de los momentos, que es en esa curva rápida. Por ejemplo, a mí me pasó que iba saliendo a la recta hace poco y yo sentí que había perdido el control de la moto, ¿verdad? Y que me voy a caer. Entonces usted lo que hace es nada más, como todo esto son milésimas de segundo, usted nada más espera un poquito para saber si se va a caer o si ya se cayó o si la moto se va a continuar dando la curva, ¿verdad? Entonces ese momento de espera, ahí es que también usted ajustó la moto. Los compensadores, si tenía los compensadores correctos, porque los compensadores tienen que absorber todo, como les dije, o sea, el punto de contacto es menos que una tarjeta de crédito lo que va tocando en el suelo, cuando uno va totalmente agachado. Y cuando usted se le va a la llanta, usted tiene que esperar a ver si los compensadores que usted compró legalmente, así como usted dice, son de competencia, van a responder tan rápido, las gomas van a... Entonces, o sea, creo que prácticamente todas las partes, y si fuéramos adentro del motor, nosotros hacemos todas las modificaciones que el reglamento pueda permitir, porque todo el mundo quiere ir una milésima de segundo más rápido, ¿verdad? Entonces, claro, como todos queremos ir más rápido, todos nos aprendemos el manual, ¿verdad? De qué es lo que podemos hacer, y esa moto tiene absolutamente todas las modificaciones permitidas. Excelente explicación, de verdad. Me encanta Daniel porque él es muy explícito a la hora, ¿verdad? De y emocional. Muy emocional, eso, ¿verdad? Apasionado. Total. De hecho, yo aquí estoy con una adrenalina, miras el corazón, me hace así. Digo yo, qué rico, ya siento que voy montada en una moto. O sea, es que esa sensación es riquísima, es deliciosa, ¿verdad? Aquí estoy emocionadísima. Espero que usted allá en su casa también lo esté disfrutando tanto como yo. Y vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos hablando de Superbike. Ya venimos.
Vamos con mucho más de Sport TV, lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que íbamos a hablar un poco de las diferencias entre el fútbol y la motovelocidad? Daniel es el experto de eso. Y aquí tengo un exfutbolista y a dos expertos de motovelocidad. Contanos un poco, Dani, acerca de todo eso, porque Bueno, ahora estaba muy interesante la conversación aquí atrás de cámaras. Vamos a ver, yo nunca, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser corredor de motos. Entonces, nunca tuve un acercamiento con el fútbol más que en el colegio cuando uno jugaba con los compañeros. Okay. Pero ahora que soy papá, me salen mis dos hijos y me dicen, papá, nosotros queremos ser futbolistas. Y de Heredia. Y yo, okay. Está bien, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron con la escuela de Heredia y después con el proceso de Heredia y cómo se llama, y uno va viendo. Yo igual que cualquier persona adulta, cuando uno piensa en meter a los hijos a las motos, ¿verdad? Hay un cierto choque ahí, ¿verdad? Que ustedes están mencionando aquí, fuera de cámaras, pero sí hay un choque realmente, y yo les pregunté a mis hijos, ¿ustedes les gustaría en algún momento correr motos? Porque ellos van a ver y ellos han visto a su papá en esto toda la vida. Entonces, si a ustedes les interesa, pues yo los voy a apoyar igual que me apoyaron a mí. Entonces, pero ellos me dijeron que no, y me dijeron que el fútbol, entonces todo bien, ¿verdad? Pero entonces ahí yo empecé a ver todas las diferencias que tenía y ya todos aquí los llevas choques. una de perder con Javi, Sí, digamos. y los choques que yo tenía, pero no, es que aquí es vacilón. El año pasado, uno de mis hijos, el hijo mayor, se convirtió a las motos. Fíjate. Entonces, por eso es que estaba mencionando esto. Claro, Porque extrañamente le pasó lo mismo que a mí, que es que no puede hacer las dos cosas a la vez. El que hace motos como que se agarra de alguna manera contra el fútbol, y el que hace fútbol como que se agarra contra el de las motos. Okay. Y tiene que ver mucho con lo que se habla internamente entre pilotos. Entonces yo no sé si vos has escuchado sobre esto. Sí, algo. Y no solo eso, digamos, a veces en otros deportes también no sé, los que compiten en MMA y todo eso, claro, que estuvimos hablando fuera de cámaras, que me vaciló porque dicen, pero no le hizo nada y se tira al suelo, se hace lesionado, y uno que de verdad compite en otro deporte, la exigencia es diferente, ¿verdad? Bueno, yo he tenido la oportunidad de caerme en una carrera, levantarme sin poder alzar el hombro, ¿verdad? Y terminar de segundo lugar. Entonces uno dice, ¿cómo pasó todo esto, verdad? Sí. ¿En qué momento? Y la moto toda despedazada y uno sigue corriendo y todo esto. Cuando al jugador de fútbol le hicieron así, dieron vueltas y no le pasó nada, ¿verdad? que de hecho ahí estamos viendo unas imágenes que son divertidísimas. Vean ustedes lo que decías vos, Raúl, de un futbolista y un competidor de Superbike. Exacto, que son divertidísimas, ¿verdad? Pongan ahí en internet fútbol versus MotoGP y van a ver de morirse de la risa. Ahí lo estamos viendo, de hecho. ¿Sí? Es demasiado divertido. Ustedes, o sea, eso es teatral, Javi, entonces. Ve lo que está Mira, yo creo que al final todos son deportes, ¿verdad? Claro. La exigencia es máxima. Igual de ustedes en el deporte de motocicletas tienen que entrenar físicamente porque es un deporte que genera muchas cosas. El tema es que sí, al final uno como futbolista como que no va de la mano con los deportes de adrenalina. Igual, cuando ya usted empieza en su carrera y empieza a crecer un poco más y está ya un poco más profesional, ni lo permite ni siquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno depende mucho de sus piernas, claro, a diferencia que si se monta en una moto va a tener un accidente. Claro. Entonces yo creo que como que las dos no van de la mano, No, ¿verdad? jamás. Son deportes muy diferentes. No. Eso sí he escuchado, que al que le gusta la adrenalina, o sea, no cambia eso por nada, ¿verdad? Sí, no, y lo que me hace gracia es que, digamos, yo que tengo un hijo en el fútbol y otro en las motos ahora, el del fútbol ya casi no viene a ver al de las motos, y el de las motos casi ya no va a ver el fútbol, está muy distanciado ya. Entonces eso termina pasando naturalmente, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se llama? Pero igual, los dos deportes son muy, muy bonitos, y yo tuve que aprender de fútbol viejo, claro, y ahora admiro, porque siempre me quejé toda la vida, yo me quejaba, yo decía, los futbolistas, eso es una payasada, y ahora que sé, claro, porque mis hijos están en fútbol, uno dice, wow, el esfuerzo, el talento que tienen que tener, o sea, las prácticas, todo eso no se ve, ¿verdad? Claro. La gente va al partido y lo ve,
y hay muchísimo más ahí adentro. No, y el fútbol es muy mediático, ¿verdad? A nivel mundial. Yo creo que también ese es el tema, que el fútbol genera masas, ¿verdad? Y no sé si decirlo lamentablemente, pero es casi que el deporte que más se apoya. Entonces a veces también las otras disciplinas se ven marginadas por el fútbol, porque como es el que jamás jala masas, ¿verdad? Entonces yo creo que también ahí está la disputa en todo eso. Pero para eso está Sport TV, para apoyarnos. Muy bien. Más bien, gracias a ustedes Exacto. por venir aquí, porque nosotros justamente apoyamos todo tipo de disciplinas, no solo fútbol, ¿verdad? Como lo dice Javi, y yo me siento de verdad muy agradecida de que nos acompañen y que nos expongan un poco acerca de todo lo que es motovelocidad. Que por cierto, me preguntan por acá que si existe algún tipo de campeonato en Costa Rica y cuántos competidores participan, Raúl. Bueno, aquí hay dos asociaciones de motovelocidad, ¿verdad? Nosotros estamos con AMA Superbike. Y sí, de aquí en adelante hay categorías para todo, ¿verdad? Como te contaba, desde niños de 6 años, ¿verdad? En motos minis, y de ahí van a las categorías desde mini motar, que son 150, 190, hay 200, hay 300, hay 450, 250, hay y alta cilindrada 600.000. Ok, muy bien. Dani, ¿cuál es la rutina de entrenamiento de un competidor de Superbike? ¿Y cuánto tiempo entrenan? Es muy bonito porque nosotros comentamos de que este deporte, el que lo hace, termina siendo como una droga para toda la vida, porque se combina la parte física y la parte mental. Y nosotros practicamos tanto en la pista como afuera. Yo personalmente, y sé que vos también, por lo de los carros, tenemos simuladores, ¿verdad? Yo tengo un simulador en mi casa y yo corro carros de carreras en los simuladores, porque si hay alguna similitud en esto es cuestiones del tiempo, la concentración y muchas cosas. Cuando nosotros nos ponemos en el casco, nosotros, ahora que estamos hablando detrás, nosotros decimos, bueno, ¿qué vas pensando vos? Entonces hay una parte de entrenamiento que sí es calmarse y poder calmar la mente para hacer todo perfecto. Cualquier error te va a costar carísimo, entonces es así. Y nosotros entrenamos bastante, entrenamos en P1, que es una pista pequeña con minimotos, que eso es más con cuestiones para agilidad y todo esto, y en cuanto podemos vamos a la pista. Obviamente por cuestiones de costos, ir a entrenar todo el tiempo a la pista y los gastos que conlleva una moto y llantas y todo esto, pues desearíamos que fuera más, pero a nuestra edad, porque los dos somos ya somos que masters en esto. Sí, sí, cuarentones, nada Somos más. los chiquillos, ustedes. Nosotros tenemos que hacer Chiquillos. mucho más esfuerzo, tenemos que ir mucho más al gimnasio, tenemos que ir mucho más. Bueno, pero la Los experiencia cuenta chiquillos mucho. menos, sí, Sí, los la experiencia chiquillos cuenta menos. mucho. La preparación, lo que decíamos, para nosotros que ya estamos con una edad un poco más elevada, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos más contra chiquillos de 28 o hasta de 30, ¿verdad? La preparación física, la alimentación, el dormir, los estiramientos son súper importantes, ¿verdad? Claro. Muchos estiramientos, toda la semana previa, no podemos comer cosas que pongan tu organismo lento, como la carne, está prohibidísimo, ¿verdad? Frituras y todo eso se van al olvido, ¿verdad? Y estas semanas que uno previo a algún tipo de carrera o entrenamiento hay que prepararse mucho, hidratarse mucho, es súper desgastante. Sí, muchachos, ¿cuál es el equipamiento mínimo que debe poseer un corredor de Superbike para poder competir? Daniel. Hay lo que pide el reglamento es muy básico, pero nosotros que estamos ahí adentro, por ejemplo, Raúl corre y yo, con uniformes que tienen airbags, ¿verdad? Entonces, si usted se cae, el airbag se va a abrir en las partes necesarias. Ahora, esto no es necesario para correr, pero creo que es importante ya a cierto nivel, conforme va aumentando el nivel de tal vez de peligrosidad, ¿cómo se llama? Así debe ir aumentando. Entonces, digamos, nuestros uniformes están hechos de cuero, ¿verdad? Pero no es cualquier cuero, la mayoría de cueros son cueros de canguro, ¿verdad? Porque son más livianos, entonces cuando usted se cae no puede ser tampoco cualquier cuero, tiene que ser un cuero que deslice para que usted pueda irse deslizado, para que todas las fuerzas de conforme usted vaya cayendo se vayan distribuyendo y no sea un solo impacto en un solo punto para quebrarse y todo esto.
Los cascos también son muy importantes, ¿verdad? Usamos cascos especiales. Usted puede conseguir cascos Que eso desde es 50,000 colones ¿verdad? ahí en la calle o menos. Esto no es un casco con el que Claro, usted pueda me correr. imagino. Los cascos de nosotros soportan la cabeza de una manera distinta y en el peor de los casos, si usted tiene un accidente, se puede retirar el casco para que le puedan atender la cabeza o lo que sea que haya sido. Entonces, son muchos detalles, además de que yo les venía contando de que uno va pegando las rodillas y va pegando las botas, entonces esto constantemente se gasta, hay que estarlo cambiando, las botas es algo que se gasta mucho, y lo otro es que uno con un uniforme parece como un robotcillo, ¿verdad? ¿No has visto cómo se llama? Ajá. Todas las partes y todas las Sí. piezas por dentro que trae, ya han sido probadas para especialmente no golpearse las partes más sensibles como la espalda. La espalda y quedar paralítico creo que es, si no uno de los temores más grandes que uno tiene como corredor, ¿verdad? Porque yo siempre decía, bueno, si yo me caigo y tal vez quedo paralítico, eso sí sería jodido, porque ¿cómo se llama? Porque si uno se muere, que es el peor de los casos, ¿cómo se llama? Uno sabe lo que puede pasar, pero si uno queda ya con un problema de espalda, entonces digamos los uniformes hoy en día han mejorado muchísimo en eso. Bueno. Entonces además de traer espaldera, traen aquí como una joroba, ¿verdad? Que se ve como extraña, pero esa joroba está hecha para que cuando nosotros tengamos el accidente, el casco y nosotros podamos llegar hasta un cierto límite, ¿verdad? Y de ahí para atrás no, y que también cuando nos caigamos y golpeemos el suelo, ¿cómo se llama? Impacte correctamente en esas zonas. Entonces, vamos a ver, lo que se pide es poco, pero hay muchísimo en esto, y yo eso sí lo recomiendo, más que la moto, hay que invertir en seguridad. Una consulta, Sí, ¿y usted total. cree que con toda esa implementación nueva, es que me hablas de airbag, que tienen algunos competidores que tuvieron lesiones en el pasado, se hubiera podido prevenir con todo eso? Sí, claro, ahora las protecciones ya no son pasivas, como ponerse una espaldera o protectores de ¿cómo se llama? De costillas, ¿verdad? Ahora son activas, ¿verdad? Entonces ahora se manejan por centralitas o computadoras, ¿verdad? Que van manejando todo en tiempo real. Entonces, primero mi sistema de airbag empieza a activarse después de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Posiblemente una caída a menos de 80 kilómetros por hora con las pasivas es más que suficiente, ¿verdad? En protecciones, bueno, vos que hablabas de protecciones, la diferencia, digamos, en carro, mi casco, guantes, el mono, guantes y los zapatos no pesan más de 2 kilos, 2 kilos y sí, medio. no. En la moto yo he pesado, todo mi equipamiento pesa 17 kilos, que tengo que llevar en la espalda 17 Atrás, kilos wow, sí. durante una carrera, durante una competencia. Pero es importantísimo porque lo que decía Daniel, una sección de médula espinal es terrible y sobre todo en la parte cervical que es incompatible con la vida, ¿verdad? Eso es Totalmente. súper importante. Esos son, y decime una cosa, el tema del precio de ese tipo de equipamiento es muy, muy alto. Sí, claro. Daniel se ríe. Sí, claro, totalmente. Sí, muy totalmente. caro. Entonces, Tiene que sabemos ser. que en los deportes de motor esto es... Y se utiliza y se explota, ya hay que cambiarlo, obviamente. Ya Los no airbags. tiene- Sí, dependiendo de los sistemas. Nosotros tenemos hasta 3 tipos de airbag diferentes. Hay unos que son como unos tanquecitos de gas que llevamos en la espaldera y se pueden cambiar y muchos tienen mínimo 2 o 3 para el evento. Es decir, yo me podría caer y si la moto la pueden recuperar y todos estamos bien, yo sé que tengo otros dos oportunidades de caída, digámoslo así. Claro. Ok, muchachos, vamos a ver. Otro seguidor nos pregunta que de dónde viene la afición de ustedes por ese tipo de competencias como el Superbike, Dani. Oh, qué bueno. Ay, qué buena pregunta. Es que Tenía que hacer esa es muy pregunta. apasionado. muy Qué apasionado, buena claro. pregunta. Vamos a ver, bueno, yo desde que tengo uso de razón, bueno, primero en Costa Rica, el motocross en Costa Rica fue algo que llamó mucha la atención, ¿verdad? Al público hace muchos años, o por lo menos cuando yo era pequeño. Entonces yo veía los corredores de motocross, pero yo también veía por la televisión, porque aquí en Costa Rica no había en ese entonces, ¿cómo se llama? Gente que pegaba la rodilla al suelo cuando daba las curvas. Y yo decía, qué chiva debe ser pegar una rodilla en el suelo, ¿verdad? En una curva, a esas velocidades. Y yo veía, porque lo mío nunca, y es vacilón, porque todavía al día de hoy lo mío no es que tan rápido puedas ir. Digamos, yo cuando corría en el campeonato de Estados Unidos, nosotros corríamos en Daytona, y Daytona es un óvalo, y en el óvalo se alcanza lo máximo que da la moto. En aquel entonces alcanzábamos tal vez más de 300 kilómetros por hora, pero ¿cómo se llama? Pero Imagínate. pero eso no es lo que lo llena uno de adrenalina. Lo que lo llena uno de adrenalina es la rodilla en el suelo a velocidades máximas, o el punto donde se está controlando, o el pique, ¿verdad? Uno Te dice, paso qué por chiva acá, para te la vas foto, para para allá. la foto. Qué bonito. Y tal vez eso fue lo que
me apasionó. Y lo otro que me apasiona mucho, y me apasionaba y me apasiona el día de hoy, es que es un deporte donde todos los corredores nos tenemos demasiado respeto. Porque todos estamos jugando con la vida de los demás. Claro, yo, bueno, cuando era joven y corría en Estados Unidos, tuve la desgracia de dejar a una persona sin poder mover el pie derecho, por ejemplo, en un accidente que tuvimos. Él fue el que llevó el peor de la parte, sí. Y tuvo que no solamente dejar de correr, pero como caballeros que somos, ¿verdad? Obviamente siempre por respeto, ¿verdad? Cuando uno tiene un accidente ahí adentro, usted sabe que está jugando con la vida de los demás. Claro. Y eso me apasionaba desde el principio y me apasiona. Este es un deporte donde todos los corredores, cuando nos ponemos el casco, somos súper agresivos, pero cuando nos quitamos el casco, todos somos caballeros. Bonito, o sea, todos somos, entre nosotros nos tenemos muchísimo respeto, y no solamente nos tenemos respeto, sino que sabemos que cargamos con la responsabilidad de vidas. Entonces, cuando uno está pasando a otro corredor a estas velocidades que estamos hablando y todas estas locuras que la gente creería que estamos haciendo, dentro hay un montón de gente muy racional, claro. ¿Verdad? No es gente loca, no es las carreras de moto no es de los locos que vos ves en las calles, que es lo que estamos hablando, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya casi estamos finalizando nuestro programa, muchachos, y si una persona desea incursionar en el Superbike, ¿a dónde puede recurrir? ¿Existe algún club? Raúl, ahora hablamos un poco de eso. Sí, claro, primero es contactar a la asociación, ¿verdad? Que busquen AMA Superbike en Facebook, Instagram. Vos sos parte, ¿verdad? Yo soy parte también de la asociación, ¿verdad? Estoy encargado de la parte de niños, de la parte más pequeñita, y ha sido súper apasionante, y la verdad es que me he ido a otras entrevistas con un chico que empezó con nosotros, que ahora tiene como 15, 16, ¿verdad? Y hablamos lo mismo. Él tiene 8 años de experiencia de piloto profesional con 16 años. Y yo tengo 8 años profesional con más de 40. Entonces, estábamos en el mismo nivel, pero totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que hacen en Italia, lo que hacen en España, lo que hacen en Inglaterra, y ahora lo estamos transformando aquí en Costa Rica ya con resultados excelentes. Qué lindo, que por cierto me decías que las edades de inicio en Superbike de niños es entre 6 años en adelante, e inclusive tuviste uno de 4 años. Yo no me imagino a ese muñeco ahí verlo compitiendo. Sí, tenemos bellísimo. A Liam, que empezó con 4 años y algo. Dios mío, yo me puedo es morir. el piloto federado más pequeñito. Ay, qué lindo. Sí, ya me imagino, debe ser divertidísimo y lindísimo verlo, Dani. No, y el hijo de Raúl, tras de eso, es el mejor corredor. El niño, no sé, contalo, por favor. Bueno, sí, le dicen Chiqui, ¿verdad? Ahorita le han dado mucha pelota, ha hecho 7 récords de pista, ya lo firmó Yamaha, que lo quiere como piloto, ¿verdad? Solo tiene 10 años. Ha tenido que saber cómo hablar en entrevistas, cómo lidiar con todo, y además es un ejemplo en su escuela, en su colegio de respeto, de amistad. Claro, me imagino. Ha sido ejemplo, y eso es lo que queremos transmitirle a los niños, ¿verdad? Por supuesto. Que, o sea, mi hijo llega y ve a una persona en la calle en moto sin casco y se asusta, es como hacer algo malo, no sé, como no reciclar, o como ya ellos vienen con el chip. Decir una mala palabra. Ajá, o sea, jamás en la vida en la que usted se puede montar una moto sin los componentes básicos. Ellos ya traen eso. Correr en la pista, en la calle, es transportarse. Súper. Y en mi caso, yo que mi hijo empezó tarde, ya no ha cumplido todavía el año de empezar a correr, pero ya pega la rodilla al suelo y entonces él todo el tiempo, ayer salimos a las 10 de la noche de entrenar en P1, que es la pista que está en el parque de diversiones, que mucha gente no sabe que esto existe, ¿verdad? Está detrás del parque de diversiones, es una pista es una pista internacional de go-karts y de motos de velocidad pequeñas, y ahí también se pueden acercar y llevar a sus niños a practicar este deporte, obviamente siempre comprando los uniformes y todo, pero sí, o sea. Por supuesto, muy bien. Bueno, nosotros llegamos a nuestra parte final de nuestro programa. Nuestros invitados de hoy, el señor Raúl Pacheco y Daniel Urbina, pilotos de Superbike de Costa Rica, profesionales, muy profesionales. Gracias, muchachos, por haber estado con nosotros. No, yo lo que les quería decir es que la mayoría de gente nunca ha visto una carrera, si no ha ido a ver una carrera presencial, no la vea en la calle, como dice la canción. Los Fórmula 1 son más rápidos verlos en físico, ¿verdad? Verlo presencialmente. Entonces,
al que no ha ido, le recomiendo que vaya a una fecha de campeonato a la Guásima y vea correr las chuzo. motos de verdad. Sí, eso es impresionante, Es Dani. impresionante. Gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Muchas gracias, de verdad. Yo la pasé, bueno, en cualquier momento que podamos hablar sobre este tema con quien sea, yo estoy encantado. Gracias, yo estoy emocionadísima. Ustedes no saben, esa adrenalina se siente aquí, Gracias. Javi. No, muchísimas gracias, Gis, Daniel, Raúl. La verdad que un tema muy interesante y ver cómo Dani es tan apasionado. Muy lindo a los televidentes. Muchísimas gracias. Sí, yo aquí estoy con taquicardia y todo. ¿Sabieron ustedes? Mis pulsaciones están elevadísimas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. De verdad que la pasamos muy bien. Gracias a Mauricio Esquivel, a su hijo, a Jeremy Esquivel, que son parte de la producción 316.